Bienvenido, bienvenida. Esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. Nada nuevo bajo el sol. Hoy quiero hablar un poco de infraestructura, de meternos un poquito en el mundo de DevOps. Es importante que a nivel de desarrollador, ¿no? Cuando estés creando tu código, seas consciente de cómo se despliega, en qué máquinas va a correr, qué infraestructura va a tener detrás sosteniendo ese código, ¿no? No nos podemos quedar simplemente en lo típico de en mi máquina funciona. Bueno, claro, tu máquina a lo mejor es un Windows o es una máquina enorme y resulta que luego está corriendo en un Apache chiquitín en un Linux pequeñito y las cosas se rompen. No sabes si hay paralelismos que se te escapan. No sabes si hay más de una instancia corriendo de tu código y hay algún load balancer por en medio. ¿Qué ocurre con concurrencia? Todas esas cosas tienes que saberlas, ¿no? No se trata solamente de crear tu código y ya está. Mi máquina funciona y mágicamente ese código correrá bien en producción. Bueno, pues mágicamente, como ya sabemos, no ocurre, ¿no? Hay una infraestructura detrás y hay un montón de personas que se encargan de que esa infraestructura esté disponible constantemente y que tenga el rendimiento que se espera, ¿no? Entonces aquí para poder obtener este conocimiento y poder indagar un poco más en cómo funcionan todo este tipo de cosas, pues hay dos maneras fáciles de hacerlo, ¿no? En primer lugar, la obvia, ¿no? Y la evidente de ser curiosos en el entorno en el que estéis, en vuestro trabajo. Preguntad qué ocurre detrás, cómo funciona el proceso de despliegue, qué ocurre cuando el código se ha mergeado o está en el repositorio donde tiene que estar. ¿Qué maquinaria existe detrás para que eso se despliegue a producción? ¿Cuántos entornos hay? ¿Por dónde tiene que entrar? ¿Por dónde tiene que salir? Todos esos detalles es importante que los tengáis para tener un mínimo de contexto de dónde está corriendo vuestro código. Y eso hará que ese código lo hagáis mejor, porque tenéis un concepto, una idea global de cómo está funcionando. No hace falta que seáis ni expertos ni expertas en el tema, pero sí que es importante que tengáis un mínimo de conocimiento de dónde están corriendo las cosas y cómo, ¿no? Qué tipo de máquinas, etcétera, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues lo primero, sed curiosos, ¿no? Como ya he dicho muchas veces, preguntar, intentar probar cosas si os dejan o si podéis, ¿no? En segundo lugar, lo que yo hago, ¿no? Y lo hago siempre. Cuando estoy probando alguna cosa por mi cuenta, alguna cosa nueva que me apetece probar, algún lenguaje, algún framework o algo, una vez lo tengo funcionando, no me conformo con eso de que funcione en mi máquina, sino que intento desplegarlo en algún entorno productivo, ¿no? Para ello, yo suelo usar Heroku. Heroku es un servicio de plataforma como servicio que he hablado varias veces de él porque siempre lo hago, ¿no? Por ejemplo, últimamente estuve haciendo un cursito sobre Clojure. He hecho 4 Hello Worlds o 4 programitas muy tontos con Clojure para probar cómo funciona, pero no me voy a quedar allí, voy a desplegarlo en Heroku, ¿no? En el caso de Clojure no creo que sea muy difícil porque al final corre sobre una máquina virtual, este código corre sobre una máquina virtual de Java, por lo tanto cualquier script que me sirva para desplegar Java, pues seguramente lo que funcionará, ¿no? En Heroku la gracia es que, bueno, es la ventaja o puede ser un inconveniente según lo que tú necesites. En mi caso es la ventaja, ¿no? ¿Cuál es? Pues que tienen un montón de recursos y de add-ons, recursos que llaman, que tú puedes añadir y atachar a tu aplicación. Por ejemplo, ¿no? Si quiero trabajar con una base de datos MySQL, pues le añado el recurso de MySQL y Heroku te proveerá una serie de información para cómo interactuar con esa base de datos desde la aplicación, desde tu máquina local, etcétera, ¿no? Te lo ofrecen como servicio. Tú no tienes que conectarte a la máquina física de despliegue e intentar instalar MySQL, etcétera. Todo eso ya te lo dan ellos a nivel de servicio. Bueno, para mí en este caso es una ventaja, ¿no? Pues porque yo no quiero pelearme con la máquina para instalar MySQL, yo quiero tener una base de datos que funcione para poder probar mis aplicaciones, ¿no?
Bueno, otros pensarán que eso es un inconveniente porque no tener el control total de la máquina, pues no pueden hacer lo que realmente quieran. No, claro, aquí estás ligado al embudo de la API que ellos te proporcionen para interactuar con este caso, en este ejemplo, pues MySQL. En mi caso es más que suficiente. Yo no necesitaba hacer cosas extremadamente raras y a mí me ha servido todos los plugins y add-ons y cosas que me ofrece Heroku. Plugins que tienen, bueno, tienen de todo, Redis, Kafka, Elasticsearch, Solar, Memcache, base de datos, las que quieras. Como mínimo tienen uno de todas estas cosas y por ejemplo en MySQL hay como 2 o 3, no sé, y no me he puesto a mirar, seguro que hay más. Cualquier cosa que más o menos se te ocurra que puedas necesitar para hacer una app en el cloud, en nativa, te ofrecen una manera u otra, como mínimo una manera de hacerlo. Elasticsearch también hay varios, etcétera, ¿no? Esto está muy bien, ¿no? Entonces, a partir de aquí, cuidado con los plugins estos porque suelen empezar todos de manera gratuita, pero a partir de cierta funcionalidad te piden ya que empieces a pagar. Por ejemplo, MySQL y Postgres, ¿no? No recuerdo cuál es cuál, pero sé que en uno de ellos no te dejaban hacer el generador de secuencias que te va generando cuando insertas un registro en la base de datos, te crea directamente el ID, que es una secuencia. Pues en uno de, no sé cuál, si en Postgres o en MySQL, no te dejaba hacerlo en la versión gratuita, tenías que pagar para hacerlo. Y en el otro, que de nuevo no sé cuál de los dos es, no te dejaban crear procedures de PLSQL, ¿no? Si querías hacerlos tenías que pagar. Pero bueno, tú vas combinando, pues si este me deja hacer esto, lo pongo un Postgres, pero si necesito hacer otra cosa que no me lo ofrece, pongo un MySQL, ¿no? Y te vas buscando un poco la vida. Y si no, y si la cosa te va bien, pues pagas y ya está, ¿no? Pagas por lo que te pidan. Entonces esto es uno de los mecanismos que yo uso para probar lo que pruebo, lo que juego en mi tiempo libre, ¿no? Pues cuando quiero probar alguna tecnología nueva, nunca me quedo ahí, sino que intento siempre deployarla. Y eso me acerca un poquito más al mundo de la infraestructura, ¿no? Ya me tengo que pelear, pues bueno, cómo se trabaja con una base de datos en producción, ¿no? ¿Qué ocurre con la configuración en local? Porque yo en local a lo mejor quiero trabajar con una base de datos local para romperla y hacer cosas raras, pero luego la base de datos de producción a lo mejor también quiero poder conectarme con lectura para saber qué ocurre, pero no quiero poder romperlo. ¿Cómo manejo las configuraciones en mi aplicación para ir a una base de datos u otra? Esos son temas de infraestructura que hay que conocer. ¿Qué hago con los passwords? No puedo poner los passwords de la base de datos de producción ahí alegremente en el repositorio. ¿Cómo trabajo con ello? Estas cosas te enfrentas a ellas si te pones a ello, si montas una base de datos en un entorno productivo y te peleas con ella para intentar deployar tu aplicación. ¿Cómo hago el mantenimiento de los scripts? Porque ¿cómo voy desplegando las diferentes versiones de la base de datos o los objetos de la base de datos que vaya creando? Todas esas cosas es un tema de infraestructura y para conocerlo, pues bueno, hay que pelearse con ella, hay que jugar con él. De nuevo, no hace falta ser un experto o experta, pero si tienes un conocimiento más o menos un mínimo y que lo has tocado tú, te has peleado con ello, aunque sea en un entorno así como Heroku, que es gratuito y que ciertamente está limitado, ¿no? Si no quieres pagar, pero yo creo que con eso es suficiente como para tener un contexto de qué está ocurriendo con tu aplicación. Si en tu aplicación estáis usando un sistema de colas, móntate un sistema de colas en Heroku y te peleas con cómo se consumen las colas, cómo se purgan las colas, todo eso, ¿no? Me lo invento, un sistema de colas. Si usáis una base de datos no SQL, ¿no? O usáis un MongoDB o alguna cosa, te vas a Heroku, creas un MongoDB y creas una aplicacioncilla allí para explotar una base de datos de MongoDB. Y todo eso que ya tienes ganado. Seguramente no sea igual la infraestructura que vayas a hacer tú con la que estáis trabajando, pero tienes una idea más cercana de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar un poquito dos detalles de cómo funciona para desplegar cosas en Heroku. En primer lugar, tienes el Procfile, ¿no? El Process File. Es un fichero que define los comandos que se van a ejecutar cuando arranca, ¿no? En el bootstrap de la aplicación. Ahí es donde podríamos, por ejemplo, pues bueno, si tú tienes una aplicación Java,
pues ahí es donde pondrías tu Java-jar, lo que sea, ¿no? El jar que has creado, ¿no? Y a partir de aquí, pues mil cosas. Pues si es una aplicación Node, pues lo que sea, lo que toque. Si es una aplicación Python, pues lo que sea, ¿no? Esta sería una versión más sencilla. Creas un ficherito procfile en la raíz de tu proyecto, del repositorio, y Heroku lo lee y se espabila y ejecuta esos comandos, ¿no? Siguiente manera, un poco más sofisticada, son lo que llaman build packs. Build packs son un conjunto de scripts que ya vienen empaquetados, ¿no? Como su nombre indica, que te proveen las características necesarias para desplegar una aplicación concreta, ¿no? Se bajan dependencias y cosas así. Los que dan soporte a ellos, pues bueno, un montón. Los más famosos: Ruby, Java, Clojure, Node.js, Scala, Go, PHP, etcétera, ¿no? Lo grande ya lo tienen, ¿no? Cubierto. Por lo tanto, tú tienes una aplicación en PHP, te instalas el build pack de PHP y aquello se va a lanzar seguro, ¿vale? Pero puedes ir más allá, ¿no? Y puedes crearte un build pack custom, ¿no? Si tú quieres deployar un lenguaje extraño que acaba de salir o alguna cosa que no es muy famosa, etcétera, te puedes crear tu propio build pack con unas APIs que tienen y ellos ejecutarán ese código y tu aplicación se desplegará según tú hayas definido en ese build pack. De build packs hay un montón por internet. Cuidado con los que usáis, porque evidentemente ese código no está soportado por Heroku, ¿eh? Miraos bien el código que hace, a ver si vais a romper vuestra aplicación o hacer algo que sea malicioso, ¿no? En mi caso, recientemente he escrito un post en el blog, ¿vale? Donde explico que mi propia aplicación, el blog, joantolos.com, si vais, es un blog, no tiene ningún misterio, que está hecho con el framework Hugo. Hugo es un framework que ya he explicado en algún episodio anterior, que va muy bien para hacer aplicaciones estáticas, pues sí, aplicaciones estáticas, ¿no? Y un blog, pues es estático, no tiene ningún misterio, ¿no? ¿Y por qué uso yo Hugo? ¿Por qué me gusta? Pues me gusta porque los posts, los artículos se escriben en Markdown. Markdown son estos ficheros MD que os sonarán seguro. En los repositorios es de lo que se usa para crear los readme, que es un lenguaje de etiquetas parecido a los de las wikis, etcétera, que tiene lo básico pues para un artículo de un post. ¿Qué tienes en un artículo de un post? Pues listas con puntitos, listas numeradas, trozos de código, imágenes, diferentes títulos o diferentes jerarquías de títulos, indentaciones, anotaciones, cosas así. Lo básico para un artículo de un blog, pues Markdown te lo ofrece de saque, ¿no? Te lo ofrece sin tener ningún tipo de esfuerzo. Simplemente tienes que aprenderte las 4 anotaciones, ¿no? Pues para hacer un link, para cargar una imagen, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues eso es muy fácil, es un lenguaje de etiquetas, lo creas ahí y estupendamente. Puedes incluso incrustar HTML si quieres, pero bueno, para mí la gracia es precisamente no tener que hacer ni HTML ni CSS, ¿no? Pues el Markdown ya lo hace, ¿no? Bueno, pues el caso que me pasó a mí, bueno, como os he comentado, yo utilizaba un build pack custom de un señor que se dedicó, que se llama Roper CH, que pondré el link aquí, que colgó en su repositorio un build pack para deployar aplicaciones con el framework Hugo en Heroku, ¿vale? Y funcionaba de maravilla. Era un script pequeño en Python, pues que levantaba la aplicación de Hugo en Heroku y funcionaba muy bien. Bueno, Heroku tiene una especie de... está muy al día, tiene una gestión de los diferentes stacks que van utilizando y te van enviando mails y te van diciendo: mira, tienes esta aplicación deployada en este stack que es antiguo, hemos creado un stack nuevo con versiones más modernas de las cosas que usa, considera migrar al stack nuevo porque es mejor. Y claro, te van enviando mails y va diciendo: ojo que este stack viejo que estás usando para esta aplicación dejará de funcionar tal día, ¿vale? Mígrate al nuevo. Y al final te dicen: bueno, este stack está descontinuado, no te vamos a parar la aplicación, se va a quedar allí, pero no vas a poder seguir manteniéndola porque ya hemos descontinuado este stack y te tienes que mover obligatoriamente al nuevo, ¿no? Y esto me pasó a mí con mi blog. Hice un push al repositorio, lo tengo configurado para que cuando haga un push se despliegue la aplicación, y no se desplegó. Me envió un mail a Heroku y dijo: lo sentimos, pero este stack se ha muerto y ya no vamos a deployar más esta aplicación. Se va a quedar con la versión que está, por lo tanto no podía actualizar el blog, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hice? Pues efectivamente actualizar la versión del stack de la aplicación del blog a la más nueva, que era Heroku 20, si no me equivoco. Yo estaba en Cedar no sé qué, Cedar 19 o algo así, y habían pasado a Heroku 20.
Bueno, 4 clics, le das allí sin ningún tipo de problema y te updatean el stack, te cambian tu aplicación, la despliegan en otras máquinas con otras versiones, etcétera, el stack más moderno que tienen. Estupendo, bueno, la aplicación no se despliega, como no podía ser de otra manera. Algo ha pasado, que mi aplicación, usando el framework Kubo, no se despliega en este nuevo stack. Bueno, pues investigando me di cuenta de que en el nuevo stack se estaba usando Python 3 y en el anterior se estaba usando Python 2. En el build pack que yo usé de este señor que lo puso en su repositorio, pues el script de Python que hay se fía de una librería de Python 2 para conectarse a HTTP. El servidor HTTP, bueno, lo han cambiado, en Python 3 lo han cambiado, es otro. Por lo tanto, el stack nuevo de Heroku leía el script del build pack, leía un comando de Python que no existe en Python 3 y cascaba, ¿no? No funcionaba. Bueno, ¿yo qué hice en ese caso? Pues bueno, cuando me di cuenta de que era esto, me lo bajé en local, me bajé el código del build pack en local, probé de sustituir este comando de Python 2 al equivalente a Python 3 y funcionó. Entonces lo que hice fue enviarle una pull request a este repositorio, a este señor, y decirle, mira, pasa esto, en el nuevo stack de Heroku, el Heroku 20, este script ya no va a ir, ¿vale? Si lo probáis, pues no os irá. Aquí tenéis el fix para que funcione. Ahí se ha quedado la pull request y no creo que la hagan más porque hay pull request de hace años y yo creo que el proyecto se ha descontinuado, ¿no? Pues seguramente esta persona ya no usa Hugo o ya no usa Heroku, lo que sea, ¿no? O se ha ido al campo a plantar flores, que pasa mucho con los informáticos que acaban un poco hartos y se van por ahí, ¿no? A vivir a una cabaña en la montaña. Bueno, pues si ese es el caso, ahí se ha quedado la pull request. Bueno, como yo necesitaba este build pack funcionando, lo que hice fue clonarme el código y subir una versión en mi repositorio con la modificación hecha y usar ese repositorio nuevo mío para instalar el build pack que toca en la aplicación del blog, en Heroku. Efectivamente, le cambié el build pack viejo por el nuevo que está en mi repositorio. Todo esto pondré los links. Y bueno, pues magia, el blog volvió a deployarse. Bueno, ya me he peleado con la infraestructura. He conocido un poquito cómo funciona Python para desplegar este tipo de proyectos. He hecho una pull request a un repositorio open source que había por ahí. He creado mi propia versión para yo poder salir del paso y deployar lo mío. Y todo eso lo he escrito en un artículo del blog para que otros que se puedan encontrar en la misma situación, que tengan una aplicación Hugo deployada en Heroku, pues bueno, si se mueven al stack nuevo, no les va a ir. Pues ahí pueden acudir, bajarse el repositorio este que he hecho y ya lo tienen funcionando. Y así es como yo he toqueteado un poquito la infraestructura y me he metido un poquito en este mundo, ¿no? Y es lo que os recomiendo. Si en vuestro trabajo no podéis meterle mano a estas cosas porque lo tienen muy, muy restringido, etcétera, hacedlo por vuestra cuenta. Si hacéis un tutorial de lo que sea, de cualquier cosa que estéis aprendiendo, no os quedéis con eso. Desplegadlo en un entorno productivo. Iros a Heroku, que la mayoría de cosas gratuitas tenéis más que suficiente. Yo llevo años usándolo, no he pagado nunca nada en Heroku, ¿vale? Si algún día hago una aplicación que tiene éxito y empiezan a tener clientes, pues evidentemente empezaré a pagar y ya está, y no hay ningún problema, ¿no? También sé que en Amazon Web Services tú te puedes crear una cuenta que incluye un montón de cosas gratuitas, puedes hacer un montón de cosas gratuitas, pero cuidado aquí porque Heroku es muy explícito en estas cosas, no te deja hacer ciertas cosas con sus plugins y sus recursos si no empiezas a pagar, ¿no? Ellos te dicen, no, tienes que pagar para poder hacer esto con este Elasticsearch, yo qué sé, me lo invento. O tienes que pagar para poder hacer este Kafka para que haga XXX, ¿no? Te dan una versión reducida gratuita y si quieres más, pues tienes que pagar. Es muy explícito. Entonces tú decides si pagas o no y ya está. Pero Amazon Web Service no. Amazon Web Service tiene un montón de cosas que puedes hacer gratuitas, pero a partir de ese punto te van a empezar a cobrar. Ellos lo que hacen es empezar a contarte ciclos de computación de la manera que sea que las cuenten y enviarte una factura a final de mes. Entonces, cuidado, porque a lo mejor os pensáis que estáis dentro del rango gratuito en Amazon y luego os pegan una factura grande. En Twitter hay un montón de profesores de universidad, etcétera, que están avisando a Amazon, mira, tengo un alumno que se ha equivocado, se pensaba que estaba haciendo una cosa y ha hecho otra, pues porque estás aprendiendo, evidentemente eres un alumno, y le ha llegado una factura de $8.000, ¿no? De computación de Amazon, ¿no? ¿Qué hacemos, no?
suelen ser bastante comprensivos, ¿vale? Pero, a ver, estás usando ciclos de conmutación de sus máquinas, esto se tiene que pagar. Si tú te dejas por ahí una lambda encendida que te has equivocado y has quedado un bucle infinito, pues eso lo tiene que pagar alguien, ¿eh? Así que cuidado con Amazon si os metéis ahí. Pero bueno, intentad meteros en un entorno que sea lo más parecido posible a donde estéis, ¿no? Si vuestro trabajo estáis trabajando con Amazon o Google Cloud o lo que sea, pues intentad meteros ahí en esas cuentas gratuitas y explorar el tema, ¿no? Es importante que os acerquéis a la infraestructura. No hace falta ser un experto, pero tenéis que tener un mínimo de conocimiento de qué está ocurriendo con el código que escribís, en qué máquinas corre, en qué condiciones, qué ocurre con el paralelismo, con la concurrencia, etcétera, ¿no? Pues bueno, si estoy en una base de datos, la que sea, bueno, me puedo bajar esa base de datos, puedo crear una instancia de esa base de datos en local y yo trabajar con ella y empezar a hacer cosas raras en ella, en mi máquina local, para así aprender cómo funciona. Esto funciona tanto para abajo como para arriba, ¿no? Al final es lo de siempre, ¿no? Mantener un espíritu de curiosidad sobre las cosas que estáis haciendo. Y eso es el día que surja algún problema con vuestro código, tendréis más contexto para saber qué está pasando, ¿no? No estaréis encerrados en vuestro localhost de, bueno, aquí mi máquina funciona. Bueno, ya, pero tienes que saber qué ocurre ahí, ¿no? Existen contenedores, existe una orchestration de todo eso, un manejo de todos esos contenedores, cómo funciona, ¿no? ¿Puedo bajarme a alguna versión local de todo esto? ¿Puedo jugar yo con ellos? ¿Puedo hacer una pequeña simulación de lo que está ocurriendo en un entorno grande dentro de mi máquina para entender un poco más cómo funciona? Meteos un poquito en esto, ¿no? Esto es como, imaginaos que un arquitecto de un edificio, pues bueno, se dedica a hacer los planos y ya está, y nunca pisa una obra. Pues no es normal, o sea, lo normal es que vayan allá y que miren cómo está se está haciendo la construcción. Evidentemente no tiene que ser un experto de cómo se hace la mezcla del cemento, ¿no? No tiene que ser, ¿no? Para eso ya hay otras personas que lo hacen. Pero sí que tiene que ser consciente de que se está haciendo una mezcla para crear el cemento, para crear la pared que él ha dibujado en una línea en AutoCAD. Bueno, eso se convierte en una pared y tiene que saber un mínimo de cómo se construye una pared, ¿vale? Pues esto es lo mismo, tenéis que tener un mínimo de todas las capas de la aplicación, de por dónde van las cosas. Evidentemente habrá más expertos y habrá menos expertos, pero tenéis que tener un nivel suficiente como para poder escribir código de manera responsable, y eso es lo importante, ¿no? Contra más sepáis estas cosas, escribiréis código de manera más responsable. Y si esto además lo unís, este conocimiento de infraestructura, lo unís con un conocimiento del dominio de negocio, pues vuestro código sufrirá un avance enorme en calidad, que es lo que buscamos todos. Espero que os haya gustado este episodio. Os animo a que os metáis un poquito en el tema de infraestructura, ¿no? Toquéis y quién sabe, a lo mejor os gusta y os vais por la rama de DevOps, que es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante y seguro que hay mucha demanda de este tipo de perfiles. Así que, bueno, compartir a las personas que creáis que le puedan interesar. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. We have no bananas.